En este vídeo vamos a empezar a mapear. Mapear es ajustar correctamente las texturas sobre nuestra geometría. Cuando creamos un material que tiene una textura, al aplicárselo a un objeto, muchas veces la textura no queda completamente bien dispuesta sobre la geometría. A veces se nota mucho la repetición de la textura, como es este caso, o el corte de la textura queda en un sitio demasiado visible. En estos dos casos, el mapa cuadrado se ajusta perfectamente al cubo, pero no así en este caso, porque el mapa se ha estirado para adaptarse a la geometría. Vamos a aprender a ajustar la escala, la repetición y la posición de la textura mediante un modificador que se llama UVWMap. A esta caja le vamos a aplicar un material que contenga un bitmap. Le he desactivado la casilla del mapeado a escala del mundo real. En el canal difuso aplicamos una textura. Desactivamos el escalado a tamaño real. Podemos ver cómo 3D Max aplica la textura sobre nuestro modelo, adaptando la textura a las dimensiones de cada cara. En este lado la textura se ha estirado en altura, en esta cara se ha estirado en anchura. Desde los parámetros del bitmap podemos ver aquí cuál es la textura que hemos aplicado. El bitmap se repite una vez por cada cara. Las primitivas estándar, por defecto, si miramos en sus parámetros, vemos que tienen marcada esta casilla, generar coordenadas de mapeado. Las primitivas estándar tienen así coordenadas de mapeado de inicio, y eso tiene como resultado que si colocamos un material con una textura, como es este caso, 3D Max coloca la textura sobre la geometría, ya sea de forma correcta o incorrecta. Para controlar la forma en que 3D Max aplica la textura a la geometría, tenemos que mapear el objeto. Para ello tenemos varias herramientas que se encuentran en la lista de modificadores. Aquí tenemos algunos modificadores que sirven para ajustar el mapeado. El que vamos a ver ahora es UVWMap. UVWMap es muy sencillo de usar. Tiene algunas limitaciones, pero la mayor parte de los objetos los podremos mapear con esta herramienta, siempre y cuando no sean demasiado complejos. En el caso de mapear modelos demasiado complejos, tenemos el modificador Unwrap UVW. Mapear con este modificador es bastante más complejo y lento, pero con ella podemos mapear cualquier geometría. Lo veremos más adelante. Por el momento, vamos a escoger el modificador UVWMap. Y ya nos aparece en el listado de modificadores. Al aplicar el modificador vemos que ahora la caja se ve peor. Vamos a ver cómo funciona UVWMap. Cuidado porque entre los parámetros del modificador UVWMap también aparece la casilla de el mapeado a escala del mundo real. Es importante que consideremos la opción de activar o desactivar esa casilla tanto en el objeto como en la textura. Por lo tanto, vamos en este caso a desactivarla. UVWMap mapea los objetos mediante proyecciones. Tenemos que entender las proyecciones como si hubiese un proyector que está proyectando una imagen sobre nuestro objeto. En este caso, imaginaríamos que el proyector está encima de la caja y está proyectando hacia abajo la imagen de la textura. Como la proyecta de arriba abajo, en la cara superior de la caja, la imagen se proyecta correctamente, pero en los laterales no se ve bien. Abajo sí que se ve bien, porque es la misma orientación que la cara de arriba. UVWMap puede proyectar la imagen sobre la geometría de diferentes formas, y son las que aparecen en los parámetros del modificador. Como podemos ver, por defecto se ha aplicado en modo planar.
Vamos a ver qué otros modos de proyección nos ofrece el modificador. Hay algunas de estas opciones que son más fáciles de entender: planar, cilíndrica, esférica, box o incluso face. Las otras son un poco más raras. Vamos a ver primero las que tienen una denominación más sencilla. Dicho de otro modo, vamos a ver los tipos de mapeado que crean proyecciones geométricas. En el caso de nuestra caja, ¿cuál de estas proyecciones se ajustará más a la geometría de la caja para mapearla mejor? Pues obviamente box. Al escoger box, el resultado es igual al que teníamos antes de aplicarle el modificador VWMap. Con el mapeado box, el modificador utiliza 6 proyectores. Proyecta la misma imagen por cada lado de una box. Obviamente el mapeado tipo box es perfecto para mapear cajas. La ventaja añadida de utilizar VWMap es que ahora, mediante los parámetros de este modificador, podemos ajustar la escala o la posición de este mapa de un modo controlado. Vamos a ver el resto de proyecciones y luego veremos cómo ajustar el mapeado con los parámetros que ofrece este modificador. Como ya habíamos visto, planar proyecta la imagen utilizando un solo proyector. Box proyecta 6 imágenes gracias a utilizar 6 proyectores, desde diferentes direcciones. La proyección cilíndrica coge el mapa y lo coloca en un cilindro, y eso es lo que se proyecta sobre nuestra geometría. Este cilindro de color anaranjado es la proyección. Con la proyección cilíndrica podemos ver en alguna de las caras el corte de la textura. Se genera esa costura al juntarse el lado izquierdo de la textura con el lado derecho. La imagen ha envuelto a toda la geometría, pero en este punto donde se unen los bordes izquierdo y derecho se aprecia el corte. Por arriba y por abajo el mapeado pues es malo, porque la imagen no está proyectada correctamente sobre las caras superior e inferior. La proyección cilíndrica tiene una opción en esta casilla de la derecha, Cap, que lo que hace es añadir un par de proyecciones más, una por arriba y otra por abajo, para mapear mejor esas dos caras del cilindro. Pero en nuestra caja la proyección cilíndrica crea distorsiones. La proyección cilíndrica servirá obviamente para mapear objetos que tengan forma cilíndrica. Veamos ahora la proyección esférica. La proyección esférica coge la imagen, la coloca en una esfera y la proyecta sobre la geometría. Obviamente en este caso no queda nada bien. Vamos a intentar mapear correctamente una esfera utilizando la proyección esférica. Vamos a crear una esfera. Nos acordamos de desactivar la casilla del mapeado a escala del mundo real y le aplicamos el modificador UVWMap. Lo vamos a poner primero en el tipo de proyección box. Vamos a asignarle un material. Ahora mismo la esfera tiene aplicada un mapeado tipo box. 3D Max está proyectando el bitmap 6 veces, desde 6 proyectores diferentes sobre la esfera. Pero si escogemos el tipo de proyección esférica, 3D Max cogerá la imagen y la ajustará perfectamente a nuestra esfera. Siempre que tengamos objetos con una forma igual o similar a una esfera, utilizaremos este tipo de proyección. Si tenemos un objeto similar a un cilindro, utilizaremos la proyección cilíndrica. Si tenemos que proyectar simplemente un plano, utilizaremos la proyección planar. Si tenemos un objeto muy raro, probaremos primero con la proyección box, la cual sirve para muchos objetos que no se asemejen a un plano, un cilindro o una esfera. Si ni siquiera con la proyección box se ve bien,
Seguramente es porque el objeto es demasiado orgánico o complejo para ajustar bien la textura y necesitaremos otros métodos para mapear correctamente. En este caso necesitaríamos utilizar el modificador Unwrap UVW, que es el método de mapeado avanzado para mapear el objeto tal y como deseemos. Si vamos a mapear objetos de diseño o arquitectónicos, generalmente con el modificador UVWMap podremos resolver la mayor parte del mapeado de la escena. Vamos a ver otros tipos de proyecciones. Face. Aplicando la proyección Face, 3D Max aplica el bitmap de la textura a cada cara del objeto. Puede que lo veamos más claro si desde aquí activamos el modo de vista Facets. En el caso de la caja, el tipo de mapeado Face se ajustaría bien a la caja. Los otros métodos de proyección, Shrink Wrap y X y Z a UVW, no los vamos a utilizar. Una vez vistos los tipos de proyección más comunes, vamos a centrarnos en los parámetros de cada uno de ellos. Como hemos dicho, si nuestro objeto no es ni una esfera, ni un cilindro, ni un plano, usaremos la proyección Box. Si nos fijamos bien, al aplicarle el modificador, vemos que se ha creado una nueva caja que en este caso coincide con las dimensiones de la box. Vemos las líneas en tono anaranjado. Esas líneas corresponden a la proyección. La proyección en este caso está midiendo 22 por 17 por 10, que corresponde con las dimensiones de la caja. Si nosotros reducimos las dimensiones de la proyección, la textura se repetirá. Ahora mismo la proyección tiene esas dimensiones, por lo tanto se está repitiendo la textura varias veces en cada una de las caras. Además de variar el tamaño de la proyección, podemos editar el número de repeticiones en cada coordenada con los parámetros que tenemos aquí. Vamos a cambiar este valor a 2. Vemos ahora que dentro de las dimensiones de la proyección, la textura se repite ahora 2 veces en cada una de las coordenadas. UVW son las coordenadas de mapeado. Debemos entender UVW igual que entendemos las coordenadas espaciales de los objetos X, Y, Z. Siempre que hablemos de UVW estaremos hablando de las coordenadas de las texturas. U correspondería a X, V a Y y W a Z. Ahora le hemos dicho que repita 2 veces el mapa en cada coordenada. Y vemos que la textura se repite 2 veces en cada dirección, acorde a las dimensiones de la proyección. Si aumentamos el número de repeticiones en cada coordenada, permite que podamos controlar la escala del mapa. Ahora vemos las vetas de la madera más pequeñas, pero también vemos que la repetición de la textura es muy evidente y no queda nada bien. Esto es un problema de mapeado. Si escogemos una textura que no está preparada para repetirse una y otra vez sin que se aprecie esa repetición, sin que se note la costura, obtendremos un resultado de este tipo, no deseado. Desde un programa de edición de imagen como Photoshop, nosotros podemos crear y editar texturas de modo que nos puedan servir en 3D Max para poder ser repetidas sin que se aprecie esa repetición. O también podemos buscar texturas en Internet que ya estén listas para utilizarse, de modo que la repetición prácticamente pase desapercibida. Si quiero buscar una textura de madera, es importante que aparezca la palabra seamless o tilable porque hace referencia a texturas que permiten ser repetidas y que esa repetición pase desapercibida. Seamless significa sin costuras. Cuando busquemos texturas, nos tenemos que preocupar de que las dimensiones de esa textura
sean potencia de 2. Ahora es más difícil apreciar dónde se repite la imagen. La adquisición de texturas es un proceso muy importante. A la hora de trabajar con texturas buenas, es recomendable comprar bibliotecas de texturas ya preparadas para evitar tener que estar buscando texturas cada vez para cada proyecto. Vemos en esta caja cómo con esta textura la repetición de la imagen es difícil de encontrar, porque la imagen ya estaba preparada para ser repetida. Hemos visto cómo controlar la proyección mediante los parámetros de largo, ancho y alto y las repeticiones, UVW. Pero hay una forma más sencilla y práctica para mapear los objetos, que es accediendo directamente al gizmo, al ayudante de la proyección, y manipularlo en cuanto a movimiento, escala o rotación. Para hacer esto tenemos que venir al modificador UVWMap en el árbol de modificadores, clicar en el triángulo y así accedemos al gizmo o ayudante de la proyección, que es justamente esa caja ficticia de color amarillo. La podemos manipular como si fuese un objeto con las herramientas ya conocidas de desplazamiento, rotación y escalado. Desde el gizmo podemos mover la proyección para ajustar su posición en el objeto. Podríamos rotarlo para determinar su orientación o también escalarlo para controlar la repetición del mapa y la escala de las texturas. Es mucho más fácil controlar la repetición de este modo, editando el gizmo, con estas herramientas simples de movimiento, rotación y escalado, y así ajustar la textura del modo que más nos guste. Por último, añadir que el modificador UVWMap cuenta con algunos ajustes automáticos para su gizmo en el apartado de alineamiento. Teniendo seleccionado el gizmo, podemos probar estos botones. Vamos a empezar con Fit. Fit autoajustará la proyección a las dimensiones del objeto. Esto es una herramienta que muchas veces nos resultará útil. Muy bien, hemos visto el modificador UVWMap. Os animo a que mapeéis varios objetos simples. Para objetos complejos ya sabéis que tendremos que utilizar otras herramientas de mapeado que veremos más adelante.